Damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí unidos, los que están presentes, los que en futuro nos mirarán en YouTube. La comunidad presente, aquí su servidora Viviana Papamija, en conjunto de Pinceladas Torah, el rabino Daniel Danma Bención, le damos esta bienvenida a esta conferencia que se ha preparado y que oyó Yitro, que lo hizo salir de Madián e ir en busca de Moshe, su siervo, y unirse al pueblo de Israel. Entonces, para traer esto, este contexto, el rabino Daniel nos ha traído, para que descubramos esta pregunta, nos ha traído la respuesta. Así que sin este preámbulo, le damos la sala. Rabino, adelante, la sala es toda suya. Gracias, Viviana Castillo. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches a todos los miembros en especial de la Comunidad Nueva de Colombia, quienes son los anfitriones. Antes de iniciar, quiero dedicar este show para que salga el lunes más, para la versión del alma de Lima, Lucía Patricio Alberto, Signa Libra, también para la llamada la Cuba completa de Boga Bazar, en Uruguay. Tro, Pagazá y Tro, es la Pagazá de nuestra semana. Es la Pagazá, bueno, todas las Pagazíos, todas las porciones de la Torah son importantes, desde la Rashid, la de toda la Brajá, que es la última, pero si hay una que es la más importante, es esta, Pagazá y Tro. ¿Por qué? Porque en esta Pagazá se entrega la Torah, Matan Torah. En esta Pagazá es cuando Dios entrega la Torah, hace el pacto con nosotros en el monte Sinai y nos revela. Y es interesante porque esta Pagashá debió de haber tenido otro nombre. ¿Sí? No sé, la Pagashá Matan Torah, Pagashá Sinai, pero no, se llama Pagashá Yitro, el suegro de Moshe, ¿no? Un no judío. Yitro era una persona no ágil. Y es más, vamos a ver que era un idólatra, ya lo vamos a ir viendo más. Y entonces resulta que hay una pregunta que tanto el Hasidut, más allá de explicar por qué se llama Pagasa Yitro, ¿no? ¿Por qué Yitro y no otro personaje? Eh, Hasidut y Rashi hacen esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que oyó Yitro? Porque así comienza la Torah diciendo, y comenzamos en la primera imagen que me ayuda Diana Rocío. Vamos a leer 4 textos de la Torah de esta Pagasa, que vamos a omitir algunos, ¿no? Vamos a omitir la razón o los motivos de los nombres de los hijos de Moshe, que se hablan en los primeros versículos, vamos a concentrar en Yitro. ¿Okay? Entonces la Torah comienza diciendo, el libro de Shmot, el libro de Éxodo, que nos está acompañando con la lectura, está en pantalla también, para Yitro en el capítulo 18, el verso 1. Dice la Torah, Vaishma Yitro con Midian, Jotel Moshe, כל אשר עשה אלוקים, ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. Y oyó Yitro, ministro de Midian, suegro de Moshe, todo lo que hacían, todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Entonces vemos como hay 2 descripciones con respecto a este personaje Yitro, que es Jotén, que es el suegro de Moshe, pero lo vamos a centrar es porque dice Cohen. Cohen normalmente se traduce como sacerdote, también es como ministro. Sacerdote o ministro, en este caso de Abodá Zahar, idolatría, que dejó todo y se acercó al judaísmo. Y Tro conoció todos, todos los servicios idolátricos habidos y por haber, él los conocía, era un sacerdote, era un intermediario, por así decirlo, de cada una de las religiones. Él sabía de todo. ¿Okay? La religión de los moabitas, de los edomitas, de los egipcios, de los babilonios, etcétera, etcétera. Pero continúa diciendo, la segunda imagen, en Guadalajara, mismo libro, Mo, en una palabra, y creo el verso 8. Vamos a saltear hasta el verso 8. Dice así la Torah, me está cargando, ahí está. Dice, Vaisaper Moshe Jotno,
את כל אשר עשה אשר לפרעה ולמצרים, על אודות ישראל את כל הקלעה אשר מצאתם בדרך להצילם השם. ויספר Moshe, dice, y relató Moshe a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Egipto en favor de Israel, toda la fatiga que los alcanzó en el camino y cómo el Eterno los había salvado. ¿Okay? Entonces, es algo muy curioso, no es parte del tema, pero bueno, lo tengo que traer a colación, porque aquí Yitro va a ser algo que las naciones dejaron de hacer, o quizás no lo hicieron. ¿Okay? ¿Qué me refiero? Todo el mundo había escuchado, todo el planeta se enteró de lo que pasó en Egipto. ¿Correcto? Todo el mundo sabía que el pueblo de Israel estaba esclavizado, todo el mundo se enteró en todo ese año que duraron las 10 Makot o las 10 plagas, todo lo que Dios había hecho con Egipto, con la sangre, con las ranas, con los piojos, con la oscuridad, la muerte, los primogénitos, todos los vieron ellos. Cría y Anzú, la apertura del mar, ¿no? La guerra con Malek, todos se habían enterado. Pero nadie vino, nadie consultó, nadie vino a nosotros. Y es así, y eso ha sucedido, ¿okay? Recientemente también, ¿okay? Con respecto de otras religiones, que tienen nuestra Torá, ¿okay? La manejan, quiero referir especialmente al cristianismo y al islam, ¿okay? Saben lo que Dios ha hecho con nuestro pueblo, las maravillas, no solo en esta etapa de Egipto, de Israel, no, a lo largo de toda la historia, porque tienen todo el Tanaj. Saben las historias desde Abraham, saben las historias de Moshe, saben las historias de Josué, las historias de Elías, cada una de las guerras de Israel, David y Goliat, David y los filisteos, todas las historias lo saben. ¿Pero qué han hecho? Han ido a consultar, no a nosotros, han ido, ¿no? Para oír el relato, no sé, de un sacerdote allá en Italia, o un pastor allá en Alemania, o en Inglaterra, o en Guatemala, o en Colombia, o fueron a no sé, un sheikh o un imán musulmán allá en Medina, en Arabia Saudita, para que le cuenten ellos, como gentiles, qué es lo que Dios hizo con nosotros, los judíos. Esa es la importancia de Yitro. Porque Yitro no fue, él pudo haber ido a Egipto. ¿Ok? Porque sabemos que también por el Midrash que Yitro fue uno de los asesores. Él fue asesor de Faraón. Era ministro de Faraón, junto con Bilam y junto con Iyob. Sino que cuando Bilam había aconsejado a Faraón para eliminar al futuro redentor del pueblo de Israel, él dio la idea de que se ahoguen a todos los chicos en el Nilo, a todos los niños en el río, que los ahogan. Y Tro, por su parte, estuvo de desacuerdo. ¿Okay? Él dijo no y renunció y se regresó a Midian. Y yo, o Job, que era el otro, él se quedó callado. No estuvo ni a favor de Bilam ni a favor de Yitro. Y es por eso que hay todo un libro, ¿no? Las consecuencias por haberse quedado callado, ¿no? Los suplicios que pasó Job, pues justamente por eso también. Entonces, Yitro conocía Egipto, él sabía la ruta, podía llegar a Egipto a ver de primera mano, ¿no? A ver in situ todo lo que Dios había hecho y hablar con, no sé, con antiguos colegas en el palacio del faraón, con el faraón mismo, o con otros pobladores, ¿no? Para saber qué es lo que Dios hizo con ellos, ¿no? Y a favor de Israel. Pero no. Él vino al pueblo de Israel y habló con Moshe, con el rabino del momento. Con el rabino no solo el momento de toda la historia, en realidad, ¿no? De todos los que aspiramos a ser como él. Y es por eso que él viene al escuchar todo esto y es Moshe quien empieza a contar, a relatar, ¿no? Todo lo que el Eterno había hecho de primera mano. Entonces,
y vemos digamos, esta actitud de Yitro, de conocer la historia del pueblo de Israel, de querer conocer a Dios a través, en este caso, de las personas correctas. O sea, si vos querés, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera convertirme, no sé, dejarlo ya lo un ejemplo, ¿sí? Si yo quisiera convertirme al Islam, de ser un musulmán, yo no voy a buscar un boliviano, como respeto a los bolivianos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Yo viajaría a un país musulmán, si es que me dejan entrar, y hablaría con un musulmán, con un líder musulmán, con un seij, con un imán, para que él me enseñe lo que es el Islam. Yo quisiera convertirme, dejar de salón, al hinduismo, okay, no me voy a ir a Rusia pues, para que no hablen ellos de hinduismo. No, tomaría mi viaje, ahí sí puedo llegar, se puede llegar a la India, tenemos acceso a esa. Me iría a, no sé, a Nueva Delhi, o Calcuta, y hablo como un hindú. Yo quisiera convertirme al budismo. ¿Okay? No voy a viajar, no sé, a Alaska para que me hablen del budismo. No viajaría a la China, ¿correcto? Entonces, el error de las naciones, ¿no? Que quieren acercarse a la Torah, quieren acercarse al pueblo de Israel, al Dios de Israel, no han tenido por qué buscar un sacerdote en el Vaticano o un sheij en Arabia Saudita. Ellos tenían que haber actuado como Yitro. Siguiente imagen. Imagen número 3, por favor. Libro de Shmot, Éxodo, Yitro, el verso 10. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué hizo actitud? En el verso anterior, en el 9, dice que Yitro se regocijó, se alegró por todo lo que Moshe le había relatado. Pero en el verso 10 de nuestra parashá, del capítulo 18, ahí está la actitud, lo que expresó, en este caso, Yitro. Dice, Vayomer Yitro, Baruch Hashem, ¿ok? אשר הציל מיגע מצרים ומיגע פרעה אשר הסליל את העם מתחת יד מצרים. Y dijo Yitro, ¿qué es lo que dijo Yitro? Y ojo, es la primera vez que aparece esta expresión. ¿Okay? Más adelante sí se va a decir, se va a repetir, pero es la primera vez que alguien dice Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Es la primera vez. O sea, no es una expresión, digamos, propiamente nuestra. Esto quiero recalcar. O sea, no es judía, judía, judía. No lo dijo Abraham, o quizás sí, pero no está escrito en la Torá, no parece, no lo dijo ni Moshe, ni Jacob, lo dijo Yitro. Yitro dijo, Baruch Hashem fue el primero en explicar, en decir esta expresión, ¿no? De Baruch Hashem, bendito es el Eterno, que salvó a ustedes, ¿no? De la mano de Egipto y de la mano de Faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Egipto. Siguiente imagen, que les muestra es la continuación de la expresión de Yitro, aparte de decir Baruch Hashem. Y aquí está, digamos, parte de lo esencial de esta expresión. ¿Cuál fue? El verso 11, escrito en la Torá, Ata yadatin ki gadol Hashem mikol ma'elokim y barabara hacer zado aleichem. Ahora sé que el Eterno, que Hashem, es más grande que todos los dioses. Repito, él sabía todas las religiones, conocía los servicios de todos los dioses, de todos los pueblos. Y se dio cuenta de que Hashem es más grande que todos ellos, que está por sobre ellos, está por encima de ellos. Pues como lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos, fueron castigos. Aparte de decir Baruch Hashem, que eso lo motivó, en este caso, a reconocer a Hashem, él va a reconocer un principio, ¿no? Que todas las naciones desconocían hasta ese momento. Ese principio se llama Midá, Keneged Midá. ¿Qué significa Midá, Keneged Midá? Significa que todo es medida por medida. Eso fue lo que él impresionó. Porque en todas las religiones que él participó, las acciones no tienen consecuencias. Y sus dioses no castigan según las... O sea, hasta ellos mismos pueden caer en sus errores, ¿no? En sus pecados, entre comillas, en cada una de sus religiones, pero no hay consecuencias. Vos sos libre de hacer lo que quieras, un mundo libre,
¿okay? No hay un Dios que te va a castigar por esto o por lo otro. Y Tro, como les dije, él sabía, él fue parte, digamos, del equipo de asesoramiento de Pavón. Y cuando está escrito, ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, ¿cómo él supo que es más grande que todos los dioses? Pues con lo mismo que malévolamente actuaron, es decir, ellos sentenciaron a los chicos, a los niños judíos, ser ahogados en el mar, ¿ok? Esa era la idea de Bilam, y él se opuso, él estaba en contra, no es justo. Con la misma idea, Dios habría, en este caso, ahogado a todo el ejército de Pagó, a todo el ejército de Egipto. Entonces él entendió, comprendió eso que a muchos incluso hasta el día de hoy les cuesta. Porque si nosotros somos conscientes de que todas nuestras acciones hay una consecuencia, pecado sería más difícil de hacer. No sé si me dejo entender. O sea, lo pensaríamos dos veces. Que con el mismo pecado, con lo mismo que yo hago pecar, ¿okay? Dios mismo con eso me va a castigar. Ni siquiera castigo, o sea, eso va a ser la consecuencia de mi acto. Y todo toma conciencia de eso, que hay un Dios justo. Que hay un Dios que es el juez y justo, a él no se le escapa nada. Sí, pasaron muchos años, 210 años pasaron hasta que Hashem, digamos, actuó para... Pero llega el juicio divino, en cualquier momento uno no escapa. Porque a veces nosotros pensamos que podemos esquivar, como que Hashem no se dio cuenta, o, ¿no? Y recé tanto que me perdonó, pero no, las consecuencias, claro. Y todo toma conciencia de eso. Entonces vemos toda esta ruta, todo este camino que toma Yitro, para llegar a esta conclusión de que Dios es el más grande. Y repito, o sea, lo grandioso de Yitro es que Yitro no es cualquier personaje. Era el sacerdote de todas las religiones, era la persona más importante de todas las religiones, que accedió a acompañar al pueblo judío, de unirse al pueblo judío. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos oír cosas grandiosas de Hashem, ¿ok? Y Dios no se quedó en Midian. Él pudo quedarse en Midian y decir, bueno, voy a ser una buena persona, ya sé que Dios estuvo bien, es un Dios justo, que hay Midian, tiene que Midian, que hay reconocimiento, el pueblo de Israel es el pueblo elegido, a él se les va a dar todo, pero yo me quedo en Midian, ¿no? En mi burbuja, siendo una buena persona. Podemos escuchar las maravillas de Hashem, pero otra cosa es acercarse a Hashem mediante lo que hemos escuchado. Y no todos tomamos esa actitud. Ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que pasó en Israel. Pero servir al Dios de ellos, no. No. Que ellos les sirvan, ¿no? Los beneficios fueron para ellos. Hay una historia, creo que ya la he contado varias veces, pero bueno, es parte, creo, para poder ilustrar. Hay una persona una vez, eh, subió un taxi, eh, creo que era en Perú, Colombia, donde hay selva. ¿Sí? Y en este taxi él cuenta, ¿no? A su amigo, el taxista le busca la conversación, como siempre, le busca la conversación, y esta es una persona judía. Y le contó, estuve allá en la selva, allá en el Amazonas, y no sabes, tengo un amigo, una boa lo enroscó, quería comérselo, y mi amigo, yo estaba con él, no sabíamos cómo hacer porque era fuerte, o sea, era inmensa esta serpiente, y él había escuchado que se topa con esta o con otra llamada, con un pitón, ¿no? Es muerte segura. Y mi amigo dijo el Shema Israel, entregando su cuerpo, o sea, ya viendo que ya no iba a sobrevivir a porque te enrosca, te enrolla, te aprieta, ¿no? Te saca y morís, o sea, hastiado. Esa es la forma de atacar el serpiente. Y él dijo el Shema Israel, y cuando dijo el Shema Israel y terminó de decir, no, el Shema Israel decía que no está en terminó, no, lo desenrolló la serpiente y se fue. Y lo dejó. Cuando regresamos a Israel del Amazonas, mi amigo se hizo religioso.
comenzó a estudiar, se metió en una yeshiva, ¿no? Para estudiar más Torah, y se hizo religioso. Entonces el taxista viendo, pero vos creo que vos no sos religioso, vos no te hiciste religioso. Ah, no, ¿por qué yo no me hice religioso? Porque el milagro lo hizo para él. Él lo vio la actitud de su amigo, pero como el milagro era para él, bueno, entonces, bueno, que él se haga religioso, y yo no, yo por qué te hago religioso. Y esa es muchas veces la actitud de las naciones. Pocos son los que reconocen Baruch Hashem, los noagias son parte de este grupo que oyó, ¿no? Que ha leído, que se ha dado cuenta que hay un Dios, de todas las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Y yo también quiero ese Dios, yo también quiero acercarme a ese Dios. Imagen número 5. Pero hay algo muy curioso que dice el Zohar respecto a estos 4 psukim, estos 4 versículos con que comienza Pagastaitro. En el Zohar Akadosh, en la página 67, que hace también un comentario a Pagastaitro, ahí está escrito lo siguiente. A ver si lo vemos en pantalla. ¿Qué dice el Zohar? Zohar dice, este asunto, así me o este tema, o asunto de que Yitro vino y agradeció al santo bendito sea y dijo, ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, eso fue lo que se necesitaba para recibir la Torá. Hasta que no llegó Yitro, la Torá no podía bajar al mundo. Esa es la expresión del Zohar. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Y todo el trabajo de Abraham? Y todo para que baje la Torah, todo el trabajo de Isaac no fue suficiente, todo el trabajo de Jacob, de cada uno de sus hijos, ¿no? Del mismo trabajo de Moshe, el mismo trabajo de Aarón, no fue suficiente para que baje la Torah al mundo. El trabajo que hicieron en el cerro de Pesach, ¿no? Con el sacrificio pascual, ¿no? Y el Yansú, la partición del mar de los juncos. ¿Qué más? ¿Qué más faltaba? El Zohar dice, no, a pesar de todo eso, hasta que no vino Yitro y le reconoció, ¿no? Y alabó al Eterno, ¿no? La Torá no podía bajar este mundo. Ahora, el Talmud es más, o sea, uno se sorprende del Zohar, ¿no? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? Uno preguntaba como judío, ¿no? ¿Qué nos faltó? Para que venga un goy, un gentil, y haga lo que nosotros no pudimos hacer para que baje la Torá. En la siguiente imagen, imagen número 6, en el Talmud Bavli, un Masejet o el Tratado de Sanedrín, en la página 94, en DAF 94, la parte A, ahí está escrito, cuando Yitro dijo Baruch Hashem, la bendito sea el Eterno, dice, es como una desgracia para Moshe y todos los judíos, a todos los judíos, que ninguno de ellos dijo Baruch Hashem hasta que llegó Yitro y lo dijo. Y no se entiende. No se entiende porque, ¿que acaso los judíos no hemos alabado a Hashem? En la Pagashá anterior, Pagashá Beshalach, cuando Dios abrió el Yansú, ¿okay? Y nosotros cruzamos y vimos, ¿no? Cómo se hundían nuestros enemigos, hay bastantes psukim que se llama el Shigat Hayam, el cántico del mar. Y así Moshe, dice que cantó Moshe y cantaron los hijos de Israel, y empezaron a alabar que Dios hundió al faraón y a todos sus ejércitos, sus carruajes, este es mi Dios y lo alabaré. Hay toda una canción. Termina Moshe y hay toda una expresión de alegría por parte de las mujeres con sus panderos o panderetas. Y la misma Miriam, también con profecía, cantó con las mujeres, Batikach Miriam. Otro cántico. Que, o sea, solamente que, o sea, Hashem, te dijimos todos esos versos, y porque no dijimos Baruch Hashem, ¿te molestás con nosotros? O sea, nos faltó poner, ¿qué pasa si hubiera dicho ya Baruch Hashem en la canción? Ya, lo ponemos Baruch Hashem, y ahí sí baja la Torah. ¿No se entiende? ¿Cierto? O sea, el Baruch, como un podría preguntarse que el Baruch Hashem de Yitro
vale más que todo el Shivat Hayam. ¿Okay? Entonces aquí yo quiero expresar algo. ¿Qué equivale todo esto? Ustedes bien saben que cuando se lanza una medicina al mercado, ¿okay? O sea, cualquier farmacéutica pueda lanzar uno que son años de investigación, son años de prueba, de experimentación, ¿no? Se empieza con roedores, luego con animales más sofisticados, ¿no? Con primates. Al último ya se comienza a experimentar con seres humanos. Y la prueba máxima es que se toma una persona enferma en las peores condiciones de su enfermedad, o en el peor estadio de su enfermedad, se le aplica, no sé, la inyección o la droga que se quiera hacer, y si lo sana o lo mejora su situación, ahí recién sale al mercado. Ahí vale. O sea, este producto sí sirve, uno puede decir. Entonces, la Torá tuvo dentro de nuestro pueblo el sentido de que Abraham, Isaac, Jacob, por profecía, ellos conocían lo que era la Torá. Pero cómo la Torá pasa cada uno de estos filtros, esa fue la experimentación. ¿Cuándo nos dimos cuenta? O sea, ¿cuándo Hashem se dio cuenta de que la Torá sí puede bajar a este mundo porque puede tener efecto? Cuando un idólatra, como Yitro, que probó toda la idolatría del mundo, hizo efecto a la Torá. Entonces, como diciendo, la Torá vale, la Torá sirve. Hace efecto, aún en el peor de todos los idólatras. O sea, si un idólatra como Yitro puede cambiar su vida, reconocer que hay un Dios, alabar a Dios, habiendo practicado todas las religiones, todos los cultos, todos los misticismos, todas las filosofías, significa que la Torá funciona. Significa que incluso aquellas personas que practican una idolatría, una que otra, mínima, quizás, también para ellos va a haber efecto. También para ellos va a haber salvación, también para ellos va a haber restauración de sus vidas, de sus almas, de su conocimiento, de su mente, y van a poder acercarse al Eterno. Hasidut explica lo siguiente. Imagen número 7, por favor. Entonces vemos cómo Yitro es esa prueba final que tiene la Torá, ¿no? Para que sea entregada a este mundo. Si ustedes ven, notan, hay 3 secciones en esta imagen, porque muchas veces, como les dije, Yitro sabía toda la idolatría del mundo. Pero muchas personas piensan que todo el tema de Avodat Zará, todo el tema de servicio extraño, o todo el tema de idolatría, es algo superficial, ¿no? Es simplemente arrodillarse o inclinarse ante una imagen y eso es todo. Hicimos un shiur con respecto de cómo incluso las mismas religiones han perdido toda esa esencia, y ese es el peligro que incluso en el judaísmo también podemos perder la esencia y ser una religión más. Pero en realidad, cuando el Rambam, ¿no? Rabbi Moshe ben Maimón explica en el Yahar Zaká, en su libro, el Yahar Zaká, él explica que la Avodat Zará, en sus inicios, o sea, los primeros que lo practicaban, ¿okay? Comenzó, como en la segunda sección abajo, con un tema netamente intelectual, altamente filosófico. No eran las tonterías de que algunos hacen al día de hoy, de inclinarse y gastar y hacer una señal con sus manos. La verdadera idolatría, la verdadera saga en sus inicios, eran pensamientos, era una jojma, era una sabiduría netamente humana, quizás desviada, pero había una filosofía detrás de la idolatría que lo sustentaba. Es por eso que ganaba de él. No como ganaba de él, como cree. Que por generaciones. Ya las generaciones que vinieron, los nietos, los tataranietos, solamente se quedaron con la parte del show, de la idolatría, con la parte visible, pero ni ellos mismos, o sea, ni ellos mismos podían profundizar en lo que sus ancestros sí profundizaban, en la idolatría.
ni muy lejos. ¿Okay? El cristianismo en sus inicios tiene grandes pensadores, ¿no? Tomás de Aquino, ¿okay? Los primeros patriarcas o los padres de la iglesia eran filósofos. No eran como hoy en día que cualquier hermanito, ¿no? de una iglesia. Eran personas que razonaban, filosofaban, discutían, ¿no? Analizaban. Así nace el cristianismo. O sea, y así nacieron todas las religiones. Hay unas otras que otras religiones mantienen todavía su filosofía, ¿no? Como el budismo, el sintoísmo, el mismo hinduismo. Pero la mayoría han perdido todo su potencial filosófico. Entonces el Rambam dice que así nacieron todas las. Ahora bien, Hashem, al crear los astros, estrellas, planetas, ¿okay? O cuerpos celestes, los puso como si fueran, dice, como ministros. Que no es que sean ministros, como ministros. Sabemos que nosotros tenemos un presidente o un primer ministro, ¿no? O otros tienen todavía la figura del rey, pero para manejar ciertas carteras, ¿no? La cartera de Hacienda, de Economía, de Salud, de Educación, de Defensa, del Interior, se necesitan otras personas adecuadas, idóneas, para elegir cada uno de estos ministerios. Se nombra un ministro, que es el responsable para que el país pueda manejarse bien. Entonces Hashem puso todas estas constelaciones y estrellas y astros para que sean conductos y puedan enviarse a la bendición y manejarse, desde se maneja este mundo. Pero aquellas personas, ya faltos de entendimiento, ¿no? Comenzaron a decir, bueno, si se así de la misma manera como un ministro hay que honrar al ministro, ¿no? Cuando se visita y se le honra, ¿okay? Ahí tienen sus guardaespaldas, hay todo un protocolo de cómo dirigirse a ellos, ¿no? Obviamente con el rey es mucho mayor el honor y el cabot del protocolo, pero los ministros también merecen cierto respeto. Entonces la gente, la humanidad, comenzó, ¿no? Y se desvió porque comenzó a darle más importancia a los ministros, a estos astros, que al mismo Hashem, el creador. Y ahí es donde comienzan a sacarlo de la ecuación, a sacarlo de lado, y se quedaron con el puro ministro. Se quedaron con la pura estrella, con el puro mazal, como decimos en griego, con las mazalot. Y al creador de esas estrellas, al creador de esos astros, lo dejaron de lado. Entonces, para ellos, tenía más valor, en este caso, los intermediarios, ¿no? del que mismo con que ellos tenían que pasar por esta intermediación. Ahora, con respecto al pueblo judío, el pueblo judío no es así. Nuestro pueblo es como la imagen de abajo. Para nosotros los judíos, no es un ministro. ¿Okay? O sea, los astros no son ministros. Para nosotros, ¿por qué? Porque un ministro tiene libre albedrío. O sea, un ministro tiene toda la independencia de trabajo, que ellos pueden trabajar y manejar su cartera. Solamente rinden cuentas al rey. Ellos son los que hacen todos los trámites y las acciones, ¿no? Las políticas que tienen que, para que su ministerio funcione bien. Como siempre le digo a los chicos, ¿no? El directorio de Pinceladas de Toba, ¿no? Cada líder, cada director puede manejar de manera independiente. Pero para nosotros los judíos, ¿okay? No es que ellos tengan, o sea, que cada entidad, cada planeta, cada estrella, tenga un libre albedrío, porque ellos no manejan las cosas a su gusto. Ni siquiera los ángeles. Sabemos muy bien que todos ellos manejan, o sea, no manejan con su propio entendimiento. Ah, yo soy el que te voy a bendecir y te voy a dar tanto de bendición, no tanta dosis de. No, ellos no. Todo proviene de Hashem. Todo. Porque ninguna fuerza, nada creador, tiene en este caso fuerza propiamente dicha, independiente. Todos dependen de Hashem. Y es Hashem en realidad. Es como está en la figura, como aquella hacha. Hay un hacha con una mano. Si yo veo a un leñador con un hacha y está cortando los árboles en el bosque y me trae leña a mí, yo no voy a agradecer al hacha. Tonto.
una tontería, ¿no? Gracias, Hacha, por traerme la línea. No, es la mano que sostuvo el hacha, es la mano en la que trabajó el hacha. Y es más, pudo haber sido la mano que hizo el hacha, que construyó el hacha. Y son las manos que me van a traer la línea. La hacha solita por sí sola no se va a ir cortando, cortando, acumulando y traerme con la misma hacha. No sé si vas a entender. Es la mano detrás. Y eso como pueblo, nosotros los judíos lo entendemos y lo vemos así. Porque así es. Hay un Dios que maneja el mundo, que creó el mundo, que dirige el mundo, recrea el mundo. Entonces, todas estas cosas de idolatría, que a pesar que tienen filosofía, a pesar que tienen cierto tipo de jojomá, de sabiduría, para nosotros los llamamos tontería. Por lo tanto, cuando Yitro llegó a reconocer, nuevamente, Yitro no era simplemente el adorador a piedras y monumentos como los demás comunes, ¿sí? Seres humanos. Él sabía la filosofía, el entendimiento, lo que estaba el misticismo detrás de cada uno de estos ídolos. Entonces, cuando Yitro llega a reconocer que Hashem está por encima de todos los dioses, de todas estas fuerzas, que él ya no lo ve con de manera como dioses independientes que tienen su propia voluntad, no. Hay un Dios que sí tiene la perfecta voluntad, es porque un goy se atrevió a reconocer que Dios está por encima de incluso de todos los intermediarios. Y ahí es como que se parece más al pensamiento judío. Entonces, Yitro tenía una intelectualidad profunda. Yitro tenía una materialidad. Yitro tenía todo el honor, porque sabemos, o sea, cada líder espiritual de cualquier religión hay un tipo de honor. Hay personas que le siguen, que lo veneran, que lo respetan, que lo alaban, ¿no? Tú nunca vas a ver al Papa, por ejemplo, o al patriarca de Constantinopla, o los grandes imanes y líderes musulmanes. Los veneran. Hay un honor, hay riqueza, incluso ganan bien. Ojalá nosotros los rabinos ganáramos como ellos. Pero a pesar de todo ese conocimiento, de esa filosofía, de ese entendimiento, de esa disque sabiduría, mundana, obvio, a pesar del honor, de la riqueza, Yitro dejó de lado todo eso. Lo dejó todo y vino para convertirse en judaísmo. Imagínense, luego como ejemplo, ojalá suceda, no, y va a llegar quizás el momento, que el Papa dé un anuncio en el Vaticano, no sé, a la hora del Ángelus, a las 12 del mediodía, y digan, ¿saben chicos? Creo que me equivoqué. El verdadero Dios es el Dios de Israel. Y nuestro Nuevo Testamento es la Torá, la verdad. Yo renuncio a ser Papa, viajo a Israel para hacer el proceso de conversión. Imagínense el impacto, cómo sería hoy en día, ese impacto. De la misma manera, Yitro impactó en cada una de las religiones de ese tiempo. Fue un shock. ¡Wow! Yitro, el sacerdote del culto de Baal, del culto de Ashtagan, el culto de, no sé, de Zeus, el culto de Júpiter, está dejando todo por el judaísmo, por este pueblito de esclavos recién salidos de Egipto. Y hay mucha gente que sabe la verdad. Yo tengo varios alumnos, incluso amigos, que yo he trabajado bueno, sigo trabajando en una universidad católica, y he trabajado en una universidad también protestante. Saben que la Torah es verdad. Saben que el pacto que tiene Dios con el pueblo de Israel es el correcto. Pero ¿por qué no lo dejan? Porque todavía tienen el cabo, o sea, dependen de ellos, trabajan. Como sí conozco, por ejemplo, tengo alumnos hoy en día, ahora son unos, que han tenido pastores, han tenido que dejar sus iglesias, o sea, eran cosas que ellos mismos han dedicado toda su vida, toda su juventud, de ahí incluso viene su sustento y han dejado todo por la verdad. Pero esas cosas de materialidad, de riqueza, de honor, a veces
como que no te deja salir de este círculo vicioso que vive la vida. Y esa es la grandeza de Yitro. Yitro dejó todo eso para unirse a nuestro pueblo. Ahora, imagen número 8, por favor, si me ayuda. En el libro de Coelet, Coelet es Eclesiastés, libro escrito por Shlomo, por Salomón, el rey Salomón, el más grande de todos los sabios, de gran sabiduría. Le pidió al Eterno sabiduría para poder gobernar, para ser el rey de Israel. Y él escribe algo que nos va a llamar la atención. Dice en el libro de Coelet, de Eclesiastés, capítulo 2, verso 13, dice, observé, la miré, llegué a la conclusión, ¿sí? ¿Qué es mejor la jojoma? ¿Qué es mejor la sabiduría que la tontería? Así como la luz es mejor que la oscuridad. ¿En serio? Eso dijo Shlomo, el gran sabio. O sea, necesitabas toda la sabiduría del mundo para decir esta expresión, este proverbio. Yo creo que hasta el más tonto sabe que la sabiduría es mejor que la estupidez y que la luz es mejor que la oscuridad. Vamos, Shlomo. O sea, toda esta sabiduría que vos le pediste al Eterno, ¿me vas a explicar esto? ¿Esa es tu conclusión? Bueno, Hasidú va a explicar qué es lo que en realidad quiso decir Shlomo Amelech, el rey Salomón. Hay una luz natural, obviamente, ¿okay? Pero también hay una luz que proviene incluso de la oscuridad. Entonces, ¿cuál es ese trabajo? Cuando la oscuridad se transforma en luz, dice Hasidú, esa luz es más potente, esa luz es más profunda, es más luminosa que la misma luz natural. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. En medicina, ¿okay? Vos tomas una droga, ¿okay? Si tú vas a tomar en su estado natural, ¿okay? Una droga te mata, es un veneno. A nadie se le ocurriría tomarse una droga en su estado natural. Es veneno, es oscuridad, tinieblas, te morís, nunca más abrís los ojos. Pero con la jojma, con la sabiduría, vos transformás esa droga en, no sé, en una inyección, en una pastilla, en una medicina, vos podés sanar a un enfermo terminal. Y esa es la luz, o sea, imagínate una persona que estaba enferma y puede recuperar la salud por algo, entre comillas, negativo, como lo es un veneno, algo tan oscuro, ¿okay? Entonces, esa es la luz que se revela. Es más grande el estadio, ¿no?, pasado que el anterior. Entonces, de la misma manera, ese fue el trabajo que estaba haciendo Yitro. La Jojma que pueda prevenir, que pueda provenir, perdón, de la tontería, o la necedad, de la insensatez y idolatría, es fuerte. Mejor dicho, el trabajo es transformar la tontería en jojma. Eso que para el mundo quizás para ellos, para nosotros es tontería. Porque uno incluso puede aprenderlo a la Bodh. Más adelante lo vamos a ver por qué. La tontería representa toda esa sabiduría del mundo, que es aquello que llamamos filosofía, ciencia. Y la verdadera jojma es la sabiduría de la Torá. Y obviamente la sabiduría de la Torá es superior a todas las otras sabidurías de este mundo, que son tonterías, porque son finitas. Sin embargo, un ejemplo, el Rambam, el mismo Sheva Maimon, él tuvo que estudiar, él es médico, tuvo que estudiar medicina, él tuvo que estudiar, estudió astronomía, estudió filosofía, estudió matemáticas, y gracias a todo ese conocimiento que él tuvo de la medicina, pudo darnos a nosotros los judíos, a la Jod, leyes con respecto a la salud, de kashrut, de esta mezcla de alimentos, ¿okay? De la astronomía, él utilizó ese conocimiento para nosotros podamos entender, por ejemplo, los ciclos lunares, ¿no? El calendario hebreo, de cada una de las festividades, cómo se trazan el día, la noche, las diferentes horarios que hay, ¿okay? Para los rezos. Lo primero es más. Filosofía ni que decir, matemáticas ni que decir, o sea, hay muchas cosas, hoy tenemos la gematria, por eso.
este número Aleph que vale 1, y el 1 representa igual que esta palabra, otra palabra que también vale 1, otra palabra que vale 150, y esa también, y hacemos conexiones usando las matemáticas. ¿Qué hubiera pasado si Rampal no hubiera estudiado ni matemáticas, ni filosofía, ni astronomía? ¿Cómo no hubiera nosotros delucidado, explicado la Jochma de Hashem? No lo podíamos entender. ¿Me van a entender? Entonces, ese es el trabajo. Lo mismo hizo Yitro. Yitro sabía, más allá de las religiones, porque podemos decir, era idólatra de una religión, no. Él entendía la filosofía que estaba detrás de cada una de las religiones. Ese fue el trabajo de Yitro. ¿Okay? ¿Y qué hizo? Al dar reconocimiento, al dar honor a Hashem, no, que la sabiduría de Hashem es superior, tuvo el mérito para que baje la Torah. Y diga, Torah dice, ahora sí puedo bajar este mundo. Porque hay un efecto, hay alguien que sí lo puede reconocer. Entonces, antes de la entrega de la Torah, había una separación, es decir, estaban bien definidos los límites, ¿no? Los mundos superiores arriba, los mundos inferiores aquí abajo. ¿Okay? El mundo espiritual y el mundo físico. No había manera de cómo ni siquiera conectarlos. Nada lo podía conectar. Todo era independiente. Ni siquiera lo de arriba bajaba y lo de abajo subía. Era independiente. Se mueve así arriba y se mueve así aquí abajo. Eso fue antes de Matan Torah. Eso fue antes de la entrega de la Torah. Pero cuando vino Matan Torah, cuando vino la entrega de la Torah, hay unión de ambos mundos. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo usar cosas materiales para hacer mitzvot, para cumplir los mandamientos. Puedo usar lana para hacer tzitzit, puedo usar el cuero de una vaca para hacer tefilín, un rollo de Torah, puedo usar monedas para hacer la mitzvah del tzedakah, puedo usar los frutos de la tierra para hacer el mazer, el diezmo, el tumot, etc. O sea, puedo unir, ambos mundos ya están unidos, ambos mundos ya son uno solo. Entonces, Yitro fue el que preparó todo eso porque encontró incluso lo más bajo del mundo, que es la idolatría, hasta lo más bajo del mundo, puede revelar a Dios. Incluso idolatría. ¿Acaso no aprendemos nosotros, si queremos estudiar, a ver, una divinidad? Lo hemos visto. ¿Okay? Lo que estuvieron conmigo en las clases de cada uno de los golpes, ¿no? Las plagas. Cada uno de las plagas era para atacar a un dios, ¿sí? Un dios específico. Osiris, Apis, Ra, ¿okay? Y al entender cómo era el servicio, en qué querían ellos, podíamos entender el trabajo que quiso Hashem demostrarle a ellos y a nosotros también. Pero si no supiéramos qué es la idolatría, ¿cómo vamos a entender incluso el mensaje de Hashem? Otro ejemplo. Nosotros compartimos ciertas ciertas actividades fisiológicas con los animales, ¿no? Reproducirnos, en este caso la alimentación y también el desecho de los residuos. O sea, miccionamos y defecamos. Lo compartimos igual. En el judaísmo, cada una de estas cosas, ¿no?, se tratan con santidad. Cuando nosotros vamos a los servicios higiénicos y terminamos de hacer lo que tenemos que hacer, salimos, nos lavamos las manos, obviamente, y hacemos una braja, una bendición. Estoy elevando algo que era tan bajo como ir a los servicios higiénicos. Hay una bodaza acá, era la idolatría de Baal Peor, ¿recuerdas? Ellos tenían que defecar frente a su Dios y defecaban. Entonces ahí aprendemos, conociendo la idolatría y conociendo lo que dice la Torah, podemos aprender y unir. Incluso nosotros podemos tener actitudes, o sea, en el trabajo, en el servicio a Dios, actitudes que son negativas, ¿okay?, que van en contra de nuestra, digamos, que nos podría asemejar a los animales, ir al baño y listo. Y si el ser humano quiere ser superior, o sea, hay algo que tenemos que hacer para superar nuestra animalidad. ¿Me dejo entender? Bendecimos a Dios al salir del baño. Bendecimos a Dios antes y después de comer. Pero si estas cosas no supiéramos, ¿no?, lo que significa Ra y lo que significa esta Dios o esta diosa,
nos dan ejemplo incluso de lo que se debe hacer y lo que no se debe. Porque todo este mundo tiene un propósito. Todo el mundo sirve para algo, aunque sea para mal ejemplo, pero servís para algo. Eso es lo que hizo Icaro. Revelar que Dios puede ser revelado incluso hasta de la misma idolatría. Yo te puedo dar un shiur de todo lo que no se debe hacer, de toda la filosofía que significa un cierto tipo de culto idolátrico. Y mejoramos nuestro servicio a Dios. Entonces, esa es la innovación que trae Yitro. Ahora, ¿qué fue yo, Yitro? Volvemos a la pregunta, al inicio. Imagen número 9, por favor. En esta imagen 9, vamos a hacer un comentario de Rashi, en la Rabbi Shlomo Ispakin, al verso 1 del capítulo 18. ¿Ok? Pregunta Rashi, ¿no? Más Shamua, Shama Uba, Kriyayan Suf, Ubilgemet Amalek. ¿Qué noticia oyó que le motivó a venir? O sea, estamos hablando de Itro. ¿Qué escuchó Itro que le motivó a Itro venir, Uba, o sea, venir al pueblo judío? Bueno, ¿ok? Dice la respuesta que es de Rashi, Kriyayan Suf, que es la partición del mar de los juncos, y dice Rashi, Umilgemet Amalek, la guerra contra Amalek. Está en la parasha anterior, parasha Beshalach. Y no se entiende la pregunta. O sea, ¿por qué Rashi me tiene que explicar algo que es tan obvio? Porque el mismo Pasú dice, no habla. O sea, Rashi no tendría que explicar o dar una respuesta de nada, porque el mismo Pasú lo dice. Yo, Yitro, ministro de Midian, suegro de Moshe, todo lo que Dios había hecho por Moshe, todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, y todo lo que el Eterno había, ¿no? Cuando lo sacó a nosotros del Egipto. Y otra cosa que no se entiende. O sea, Rashi, o sea, si Yitro y todo el mundo había escuchado todo, las plagas, las 10 plagas, la partición del sur, la misma guerra, el maná, que es otro de los temas que también están por saber hablar, el pan del cielo, ese es totalmente innovador. No creo que la gente esté acostumbrada, bajó pan del cielo, es cosa de todos los días. No era cosa de todos los días. Imaginen, bajar pan del cielo. Entonces Rashi deja de entrever que Yitro solo escuchó dos cosas. Cuando sabemos que no, o sea, ¿y las plagas dónde quedan? ¿Y el man dónde queda? El maná. Entonces Hasidú explica lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere decir Hasidú? Obvio que Yitro escuchó todo. Escuchó desde que Moshe llegó y se transformó sus varas en serpientes y las varas se devoraron a las varas. Escuchó la plaga de sangre, escuchó sobre la plaga de las ranas, de los piojos, de la langosta, de la oscuridad, hasta la muerte de los primogénitos. Escuchó la salida de ellos de Egipto, escuchó cómo se partió el Yansú, escuchó cómo hundió en el Yansú, escuchó el cántico que cantaron el pueblo judío, escuchó sobre el maná y escucharon sobre la guerra malacer. Todo eso lo habían escuchado perfectamente. Pero ojo, a pesar de que escuchó todo eso, no decidió venir. Y creo que todavía no había decidido venir. Igual que el resto de las naciones, no decidió venir a acercarse a nosotros. Es más, estaban tan asustados que se corrían. Los cananeos estaban viendo y están cumpliendo las profecías del pueblo de Israel viene a conquistar todos estos 7 reinos. Saquemos nuestra cuenta. El pueblo judío salió el 15 del mes de Nisan. Este encuentro que tiene Yitro con Moshe es en el mes de Sivan. Son días antes de la entrega de Torah. La entrega de Torah fue entregada el 6 de Sivan. Entonces estamos 3 días antes de establecer el 3 de Sivan. Estamos hablando de 50 días. 50 días. ¿Qué hizo estos 50 días? Que no lo motivó a venir. ¿Qué es lo que le motivó a venir? ¿Qué es cuando Yitro escuchó y decidió, ahora sí voy a ir? Porque escuchó, plaga de sangre, yo voy, yo quiero ver esto.
posta, no te puedo creer. Yo me voy a Egipto, quiero ver cómo son las cosas. Uy, se murieron todos los animales. Ah, plaga de granizo. Pero todo todavía está en Midian. Ah, se murió el hijo el hijo del faraón. Todos los primogénitos. Duelo nacional. Y tengo que reportar esto, voy a ir a ver. Me dicen allá en Perú para sapear, ¿no? Para mirar, para chequear. ¿Qué es lo que le motivó a él levantarse de su silla? Tomar sus cosas, tomar su camello y venir hacia el pueblo de Israel. Cuando oyó la partición del mar y cuando oyó el ministerio de la mar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estos dos? Fue lo que le motivó. Porque Yitro vio que se había quebrado la barrera, ¿no? Que había, que se interponía entre lo material y lo espiritual. En todos los servicios del hogar que él practicó, Yitro sabía, hay una barrera, ¿no? Una cosa es Dios y otra cosa es la humanidad. Una cosa son los mundos superiores y otra cosa son los mundos. Todos hablan de lo mismo, el bien y el mal. ¿En qué momento entonces? Cuando él vio que justamente porque Kiriain Sur también es lo mismo, es revelar, ¿okay? Cuando Dios parte el mal y le revela lo seco es lo conocido, lo revelado, del mundo donde nosotros vivimos, pero el mal significa lo que es tapado, lo que es oculto. Cuando Dios separa todo eso y lo forma uno solo, para que el pueblo judío pase, entonces ahí entendió, Hashem ya quitó la barrera. O sea, esta religión del judaísmo, de los hebreos, no es una religión que te permite la unión de lo físico y lo espiritual. Y eso fue lo que lo motivó. Yo quiero eso. Yo tengo que enterarme de esto, quiero escuchar esto de primera mano. Porque no lo había escuchado en ninguna otra religión. Que arriba y abajo es lo mismo, que lo superior e inferior es lo mismo, que cielo y tierra, todo eso es el Yansur. Todo eso es la partición del mar de los juncos. Pero, y la pregunta que hacen, pero si ya se unió lo interior y lo superior, ¿cómo es que existe un opuesto? Ya sabemos, lo de arriba y lo de abajo es uno. Y si lo de arriba y lo de abajo es uno, los mundos superiores son uno, y como el mundo inferior, ¿por qué existe Amalek? ¿Por qué todavía existe Amalek? Porque hay un pueblo que no desea la conexión con Hashem. A pesar que todos los pueblos escucharon, temblaron, ¿no? Entonces cuando él se enteró, hay un pueblo, Amalek, que todavía existe, no. Yo me voy a levantar, voy a ir a hablar con Moshe y voy a poner mi punto y voy a reconocer. Había un pueblo que no reconocía todo esto, era Amalek, fuerte. Ya nos hizo la guerra. Entonces Yitro dijo, yo no voy a hacer, mantenerme al margen de todo esto. Yo como gentil, no que represento, porque ese es un Cohen, ese es un sacerdote representa a cada religión, y en ese entonces todas las religiones eran religiones nacionales, cada pueblo tenía su propia religión. Entonces, este sacerdote es la representación de cada una de las 70 naciones. Entonces, si hay un Amalek todavía, que a pesar de todas las evidencias se revela contra Hashem abiertamente, yo como gentil voy a dar mi punto de vista. Voy a hacer que, en nombre de las 70, ¿okay? Porque no hay una guerra contra los 70. Es más, nosotros queremos que los 70 naciones, en este caso, vuelvan al Eterno. Pero sin embargo, contra el Amalek hay un juramento de Hashem. Dios ha jurado guerra perpetua por la eternidad contra Amalek. O sea, Dios ni siquiera va a descansar hasta que Amalek desaparezca, hasta que Amalek sea borrado. Entonces hay una especie, no quiero que se malentienda, hay una especie de salvación por las demás naciones por parte de Dios. Para que no llegue este virus, ¿okay? De Amalek, porque ahora, si Amalek pudo enfrentarse a Dios, ¿okay? Y al pueblo de Israel, nosotros también. Entonces, Cristo dijo no. Yo represento a todas las naciones, yo voy a ir y voy a reconocer a Hashem. Y él baja, junto a su aparte, ¿no? Y él pudo reconocer que unió, con otras palabras, unió todos estos puntos, unió las partes bajas, esas clipas más bajas, aún se puede unir. Y todo ese conocimiento que hoy día
que tenemos de las clipos, ¿no? De las envolturas y las cáscaras, y que incluso ahí está Dios, es gracias a Yitro. Si no, nos hubiéramos quedado simplemente con el fruto, la parte de la Kedushá, la parte de la santidad, pero Yitro fue el que trajo esta novedad. Más aún cuando dijo Baruch Hashem. ¿Por qué Baruch Hashem? La palabra Baruch viene de la palabra Braja. ¿Okay? Braja significa una bendición. Baruch es bendito. Pero hay el concepto de Braja, es Berhat Maim. ¿Qué es una Berhat Maim? La palabra Berja también significa conexión. Es porque eso es una bendición. O sea, una bendición es estar conectado con Dios. ¿Okay? La breja, y un día incluso utilizamos el término, es una piscina. A ver, les explico. Algo de alajá para que podamos entender este concepto. En las leyes que nosotros tenemos hay un concepto que se llama mikve. ¿Okay? Cuando uno está impuro, ya sea alguien que tocó un cadáver, alguien que, no sé, tuvo sus fluidos corporales salieron, en el caso de la mujer, ¿no? La costumbre que ellas tienen cada mes, uno tiene que ir a la mikve para purificar. ¿Sí? En aguas puras. Estas aguas tienen un requisito. Tienen que ser aguas fuente natural. Tienen que haber una medida mínima de 40 CA. Son aproximadamente 331, 329 litros de agua natural, agua de manantial. Esa es una mikve, no se puede sumergirse allí. Pero hoy en día, no solo hoy en día, o sea, por muchos siglos, ¿sabes lo que es reunir 331 litros de agua pura, o sea, de agua natural? Es difícil. Porque está prohibido usar, por ejemplo, agua de la canilla. O sea, yo no puedo tener mi mikve, mi piscina, abrir la canilla, o el caño, o el grifo, y que se llene de agua potabilizada. Eso no es mikve. Por más que tenga las mismas medidas, y por más que lo haya hecho un rabino, y por más que tenga los 331 litros, mientras sea agua donde hubo intervención de la mano humana, como el agua potable, esa mikve no es kasher. Pero si ponemos otra braja, o sea, otra piscina, ¿no? Que es de agua, que corre, agua natural, está unida incluso a una agua potabilizada, y hay una unión, hay una conexión, ambas piscinas son kasher. Y hoy en día, todas las mikveh, para todas las mikvaot, todas las mikveh en el mundo se hacen de esta manera. Eso es una nushah, es una proyección. Entonces, Yitro, ¿no? Al decir Baruch Hashem, crea esta conexión, ¿no? Que hay de lo natural, porque el pueblo judío no lo puede hacer. El pueblo judío representa la mikveh natural, ¿okay? De agua natural. Y Yitro representa las naciones, que son las aguas, digamos, las aguas artificiales. Pero se une el conocimiento que tiene el pueblo judío, le une el conocimiento de la ciencia, la sabiduría que tiene, y esa conexión, ambos conocimientos son kasher. Esa es la idea que trajo al decir Baruch Hashem. Yo puedo usar la ciencia, puedo usar la matemática, puedo usar la filosofía. No, justo ayer me hicieron una pregunta con respecto a esto del intelecto. Puedo usar el intelecto humano, la psicología, pero si lo pongo por conectado, ¿no? Con las 40 CA, ¿no? En este caso, los 331 litros de agua natural pura de la Torá, ambas son kasher. El problema es cuando está desconectado. Eso significa Baruch Hashem. Entonces, cuando nosotros decimos, Baruch Hashem, lo repetimos en cualquier momento, no. Hay que tomar conciencia de lo que está diciendo. O sea, yo quiero conectar a Dios incluso, como explicamos ayer en la clase, el alma tiene 3 vestimentas, ¿cierto? Las vestimentas son pensamiento, palabra y acción. Eso es Baruch Hashem. No solo de palabra, o sea, está conectado mi pensamiento, está conectado todo mi intelecto, está conectado mi forma de hablar y mi forma de accionar. Eso es el verdadero Baruch Hashem. Y eso es lo que trajo Yitro.
Y ese es el objetivo, en realidad, de la Torah. Por eso se llama Parashat Yitro. Porque Yitro vino a revelar que sí es posible, por más separado que estés, por más que hayas practicado todas las idolatrías del mundo, todos los pecados y las inmoralidades, porque, ojo, aparte de filosofía, había también actos inmorales en cada uno de los servicios religiosos de las religiones de aquel entonces. Prácticas inmorales, sexuales. ¿Okay? Por más que yo las practicado, cualquier acto no es posible reconocer y aprender de allí y volver al Eterno. Entonces, aquí en nuestro servicio de Dios aprendemos un orden. Hay un orden, o sea, que no hay ninguna cosa que nos pueda impedir conectarnos con Dios. Ninguna. Incluso hasta que lo voy a llamar pecado, hasta la clipa, la tontería más estúpida, la tontería más baja, hasta ahí podés conectarte con Dios. Entonces, el orden que se deja así, con tu enseñanza, es que uno, hay que salir de Mitzrayim, de los límites, de la esclavitud primero. Tiene que haber un Sur, tiene que haber una partición del mar, que se une el cielo y la tierra en las cosas permitidas, en las cosas tan santas, sagradas, obvias que son buenas. Pero también hay que tener en cuenta que siempre va a haber un Amalek. Va a haber un Amalek, pero incluso podemos encontrar a Dios en lo más bajo. Incluso en lo que está contra Dios, podemos encontrar al Eterno, tal como lo hizo Hitler. ¿Okay? Que nos pueda dar el fluir, el entendimiento para poder comprender estas palabras, ¿no? Y reconocer, o sea, tener esta actitud de Yitro, aparte de ustedes ser de las naciones, y Yitro lo hizo, ustedes también. Yo dudo mucho que ustedes hayan practicado un tipo de idolatría tan baja como la que sí la practicó él. Que podemos volver a Shem, ¿no? El pueblo judío, las 70 naciones, podemos hacer esa conexión para que ambas mikvahs, ¿okay? Ambas brajas sean conectadas y ambas sean caseras. ¿Okay? Bendiciones para todos.